nos ponemos a cantar el montón de coritos de... Mire, haciendo aquí, ¿verdad? Y tomando permiso para decir lo que voy a decir antes de comenzar, ¿verdad?, la lección. A veces la iglesia cree que está mejor la adoración si los himnos que cantan son los que hace 2 semanas sacó tal en la radio. Y uno de los asuntos que hay con eso es que muchas veces se tarda tiempo en la gente darse cuenta cuán verdaderamente bíblicos son las cosas que se están cantando. ¿Bien? Y lo que ocurre es que el corito viejo ha pasado el crisol del tiempo, de la teología y han permanecido. Hay coritos que sí, que se quedaron en el camino porque son viejos, pero también tenían sus problemas. Y todavía los hay, no me entiendan mal. Pero eso de coger el himnario y encerrarlo ya no, aquí, entonces los coritos, esos son coritos viejísimos, que eso, ¿sabes qué? Es adoración al Señor. Y es adoración con sostén bíblico. Cuando es así, a veces hay que tener cuidado. No queremos no cantar lo nuevo. Y estamos haciendo un esfuerzo por seguir añadiendo. Claro que sí, eso va a seguir. Pero no concentremos tanto en qué es, de qué edad tiene el corito que cantamos. Es que cuando lo cantemos lo sintamos. Y que sepamos que ese mensaje tiene un mensaje para nosotros. Lo usamos para adorar a Dios, pero el mensaje que ese corito tiene es un mensaje de Dios para nosotros. Entonces, pues la edad del corito no tiene nada que ver. Dicho eso, mis hermanos, comenzamos hoy con el capítulo 1 de Apocalipsis. Voy a hacer un intento porque realmente quiero ser consciente con la hora. Hoy es un día que es complicado. Así que vamos a hacer una introducción del capítulo 1 y vamos a ver si lo podemos dividir en 2. A ver si podemos dividirlo en 2. ¿Verdad? Porque a pesar de ser un capítulo relativamente corto del libro de Apocalipsis, es una introducción que hace el vidente que está llena de imágenes para que la gente sepa de qué vamos a hablar, de quién vamos a hablar, quién me mandó a hablar y a quiénes, y eso es un contenido importante que nosotros lo podamos reconocer porque se convierte entonces este capítulo en la base, literalmente, del resto del escrito. Y por eso es tan importante no tener prisa, ¿verdad?, con este capítulo 1 para poderlo ver en su fondo, porque con esa base bien puesta, todo el resto de las imágenes, todo el resto de los lugares, todo el resto del mensaje se va a cimentar en la comprensión de este primer. Si este capítulo no es comprendido adecuadamente, la base para todo lo que viene pueden haber vicios de construcción. ¿Y qué pasa cuando hay vicios de construcción? Que la estructura se puede caer. ¿Ven? Y Dios no va a dejar que su palabra caiga, más bien nos va a dar a nosotros sabiduría para entenderla en su fondo. Bien. Déjame apagar aquí y prender, porque probablemente... No, sí tiene. Quita el dongle y ponlo de nuevo. El sistema se va para allá. Ya,
Vamos a ver. No quiero hacer caso. Cambiado de rack, pero no uses el mouse. No uses el mouse tú. Ok, ahora. Está bien, déjalo quietecito. Ay, qué lindo. Ve. Ok. Ah, la electrónica es así. Sí. Las 7 iglesias de Asia Menor, a quien va dirigido el mensaje, a quien va dirigido la carta, a quien va dirigido el capítulo. Y eso que está ahí, si lo logran ver, ese punto que no aparece, porque la isla a la escala en que está, eso que está ahí es Asia Menor, y esas son las 7 iglesias donde están ubicadas. Donde está ese espacio que casi no se ve, es donde está Patmos. Es una isla bien pequeña y actualmente tiene 2 dependencias en la misma isla. Donde está Patmos, antiguamente todo era Patmos, pero ahora está Campos con K y Patmos. Es como está jurisdiccionalmente actualmente y le pertenece a las islas griegas. Es decir, la soberanía de esta isla la tiene Grecia en este momento, a pesar de lo cercano que está básicamente a Asia Menor, es parte de las islas del mar Egeo. Entonces, hay una jurisdicción media extraña, ¿verdad?, en la actualidad, pero el control de los puertos, el sistema turístico, todo lo tiene Grecia. Así que cuando tú decides que vas de viaje para ir a la isla de Patmos, que hay un gran turismo religioso y turismo normal, ¿verdad?, regular, es por Grecia donde normalmente tú llegas a este lugar. Es interesante para que veamos que definitivamente cogieron esa isla de Patmos para encerrar a este individuo y a otros más, pero por lo menos a nosotros nos hablan de este Juan, en un lugar bien apartado, en más que nada un lugar rocoso y de cuevas, donde en esas cuevas se hicieron prisiones o enrejados para que la gente estuviera guardadita allí, donde Roma quería que estuvieran. Si nos fijamos, hoy en día el lugar, esa foto que vemos a la derecha, es el lugar que la tradición dice que es la cueva donde estaba Juan cuando escribió Apocalipsis. Es tradición, no hay una evidencia arqueológica sustentable, el solo hecho de que tradicionalmente a través de los siglos se había determinado que ese era el lugar. Si se fijan, es una cueva, porque esa construcción que vemos a la izquierda es que sobre esa cueva se construyó una iglesia o una capilla, ¿verdad? Y esa capilla, dentro de esa capilla se encuentran los túneles y donde puede entonces localizarse varios de ellos, y entre ellos está ese túnel que se llama literalmente el túnel de Apocalipsis. Se le llama así. Podemos suponer que si no vemos todas las cosas adornos y las cosas bonitas que estaban ahí, era una cueva donde Dios inspira a Juan con este mensaje importante para la iglesia de Asia Menor y para nosotros en el día de hoy. Claro. Que el Señor les reveló. Muy bien. Vamos a ubicar ese capítulo 1. Apocalipsis 1 funciona, como les dije, como un prólogo teológico y pastoral, y en el cual se establece, primero que nada, la fuente del mensaje.
¿Cómo llega el mensaje? Lo acaba de decir la hermana. Hubo visiones y esas visiones fueron recibidas por el vidente estando en el exilio. En otras palabras, establece este capítulo 1, Dios dio el mensaje, utilizó a Cristo, luego a través de un ángel, de ese ángel a Juan y Juan a las iglesias. Es importante eso porque en la misma capítulo 1 está estableciendo realmente que este mensaje va por la fuente que es. ¿Bien? En cómo debe ser o como debería ser una visión de esta naturaleza para que ese mensaje las iglesias puedan entonces saber y entender que es el Dios, el Padre, a través de Jesucristo, a través de un mensajero, el que inspira y le da la visión a Juan para que Juan le escriba a las iglesias. No. Sí, no lo establece, pero sí. Es bien probable. Pero en este caso en particular, si vamos estrictamente al versículo 1, que establece ese orden, dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios extiende la revelación a Jesucristo, Sí. pero entonces hace un énfasis por medio de su ángel. Puede ser cualquiera, por ejemplo. Sí. Cuando el ángel le anuncia a María, dice el ángel Gabriel. Entonces, habla específicamente de alguien. Sí. Aquí no, aquí el ángel es secundario, terciario, es simplemente uno más. Sí. Es irrelevante. Que dentro de las posibilidades pudo haber sido, el mismo autor no quiere que sea ni siquiera relevante. Sí es relevante que viene del Señor y es a través de los canales que se espera que debe ser. Eso es lo que es relevante. Sí, no, pero porque vamos a leer esos primeros versículos y ahí lo vamos a, ¿verdad? Lo vamos a remachar. Se ve el propósito del libro y es congruente con lo que hemos dicho, que el propósito del libro, y lo dice textualmente, es el consuelo, la exhortación y la fidelidad que le pide al pueblo, exhortación para que las personas estén pendientes a lo que es palabra de Dios y para lo que no, y consuelo porque están en medio de una persecución, están en medio de dolor y la desesperanza natural que eso provoca. Este mensaje va para ellos, es decir, tranquilos, confiemos que a pesar de la situación, al final de todas las cosas, Dios tiene el control y Dios tiene sus propósitos. Habla de la autoridad del Cristo resucitado. Porque es cuando la figura de Jesús resucitado implica que es Jesús el que cumplió. Y que las palabras que se van a decir vienen de aquel que dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Y ese resucitado es quien entonces está diciendo, está comunicando este mensaje. Así que el que no falló, no va a fallar. El que en el principio dijo las cosas y se cumplieron es este mismo que está diciendo esto y por tanto se espera que se cumpla. Y la confianza del pueblo tiene que estar en que se cumpla. El marco histórico, Juan dice en este capítulo dónde está. Y ahí es que sabemos dónde él está. Y sabemos que está en Patmos.
una isla prisión donde mandaba a Roma al exilio a los molestosos. Más que nada, se dedicó para el tiempo precisamente de Juan a llevar allí a las voces que decidieron no callar a través de matarlos, porque le estaba convirtiendo en muchos mártires y ya la gente, como se había multiplicado el cristianismo, no querían seguir haciendo mártires porque salía más gente. Pues entonces dijeron, nos vamos a sacar las voces, aquellas voces que tenían precisamente autoridad. Y por tanto entendía Roma, yo guardo a este individuo o a estos individuos. Estamos hablando de Juan porque es el autor del libro y es el que escribe esto. Pero se sabe que hubo otros que igualmente, especialmente en Asia Menor, donde era uno de los lugares donde el crecimiento de la iglesia había sido más grande en este momento. O sea, para final del primer siglo, las iglesias de Asia Menor y esa región había sido una de las regiones de mayor crecimiento de la iglesia. Y entonces, pues tiene sentido, ¿verdad? Que Roma quiera hacer la estrategia que sea para disminuir ese crecimiento que el emperador Domiciano entendía que era enemigo, o sea, que el crecimiento de la iglesia era enemigo del imperio. Era enemigo de él y era una amenaza para el imperio, para el control que él quería del imperio. Claro, imagínate. Este capítulo define el tono. ¿Cuál es el tono? No es un libro de terror, sino es un libro de esperanza bajo la persecución. Porque el libro no tenía que hablar de terror, el terror lo vivían ellos. Claro, que en medio de esa persecución, primero que hay esperanza. Te lo está diciendo el Cristo resucitado. Y lo que te voy a decir a continuación son cosas para que tú seas exhortado, exhortes a los demás y guardes en fidelidad, que al final el Señor. Claro. Importante. Esta es la estructura en la que se divide ese primer capítulo en los versos y su intención. Del verso del 1 al 3, que lo vamos a leer a continuación, es la naturaleza de la revelación, el prólogo. Es de qué se trata esto. Esto que viene a continuación, ¿qué es? Luego del 4 al 8 es el saludo a las iglesias. Luego la circunstancia de Juan en Patmos, que es del 9 al 11. La visión de Cristo glorificado, importante, del 12 al 16. Y la comisión profética. ¿Cómo fue comisionado? ¿Quién? El vidente. ¿Bajo qué autoridad? Bajo la de Cristo. Entonces él está poniendo en claro ese asunto para luego entonces, ¿verdad? Viene el capítulo 2, porque él necesita que la gente de las iglesias, especialmente de la iglesia de Asia Menor, sepan que ha sido comisionado por Dios para dar este mensaje a ustedes. Y por eso luego, cuando vaya el capítulo 2, vamos a ver que el capítulo 2 es el comienzo del mensaje a las 7 iglesias. Pero vamos a llegar ahí. ¿Quién me lee el capítulo 1, versos del 1 al 3? Y puede ser cualquiera de las versiones de la Biblia, quien quiera. Vamos allá. Ok. Reina Valera del 60. Vamos por ahí. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, pues
Prólogo definido. No hay manera de equivocarte. Es decir, este prólogo deja claramente establecido que lo que viene a continuación es palabra de Dios, que ha sido autorizada por el Hijo, que ha sido determinada o que ha sido expuesta de parte de Dios a este que les habla y el que le escribe, y que eso precisamente desde ese punto de partida es que le voy a decir lo que viene a continuación, con autoridad. Claro. Y es importante ese punto porque es una de las cosas que vamos a estar viendo en las imágenes y los símbolos, donde esa referencia que hace Juan precisamente a los que son los líderes de las iglesias, él hace referencia a ellos y los llama de diferente manera. Y hay momentos donde les dice siervos, hay momentos donde le dice estrellas, porque está usándolo dentro de un símbolo, pero al fin y al cabo está diciéndole a ese liderato de la iglesia que igualmente Dios los reconoce a ellos como personas que el Señor Dios valora. Vamos, y les llama a los ángeles. De hecho, esa es una de las razones por las cuales hoy usamos nosotros, la iglesia cristiana, el término que el pastor es el ángel de la iglesia. De ahí es que viene, por lo menos hasta ahí se puede llevar la tradición de decirlo. ¿Por qué? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque pudo haber sido varias razones por las cuales utilizar eso. Pero fíjense bien que él utiliza que un ángel es el que le da el mensaje de parte de Cristo. Entonces, el hecho de que los líderes y los pastores, el equivalente es el pastor de cada iglesia, sea un ángel, ¿qué significa? En otras palabras, ya el mensaje de Juan desde el principio está diciendo, esto que yo estoy diciendo aquí no es para desautorizar a ninguno de ustedes. Y de hecho, cuando veamos el análisis de las iglesias, él le va el pan y el vino y la bofeta josca y qué sé yo, pero no desautoriza la pastoral. ¿Oyeron eso? Independientemente del salpafuera que se forme, la iglesia que fue, aquí el mensaje está poniendo a los que están a cargo de las iglesias como ángeles. En otras palabras, mensajeros de Dios, que Dios los ha encomendado y les ha dado la autoridad para eso. Mensaje hermenéutico para hoy. Cuidado, cuando con facilidad ponemos a nuestros pastores en entredicho y nos ponemos a hablar por allá y esto y lo otro y esto y lo otro y no nos gusta. Si a usted no le gusta algo de la pastora, dígaselo. Mire, pastora, a mí me parece que esto que usted hace, o mira, el otro, se pudo hacer mejor. Eso le da oportunidad para que ella le pueda decir, bueno, tú lo ves desde esa perspectiva, pero pues sería bueno que tú lo vieras desde esta otra. Tú quizás pierdes la visión de algo que tú no vas a ver, pero que el Señor me hace responsable de ver, y es esto. Y si vas con buena intención y con un corazón humilde delante de Dios, y lo que te dijo es razonamiento, ese es el momento de orar por ella y cerrar el ciclo. Los pastores no son perfectos porque son seres humanos como tú y como yo, no seres personas. Pero la diferencia es que han sido comisionados por el Cristo de la gloria. ¿Esa es la diferencia? Entonces, pues aun cuando un pastor esté errado en un momento dado, Dios le da la oportunidad y usted tiene que orar y apoyar. Pero no puedes desautorizar primero para luego entrar en razón. Bien. Y eso es bíblico porque eso fue lo que pasó entre David y Saúl. Para empezar. Pudo haber matado a Saúl, pero dijo, No, pero hay de aquel, Dios lo puso. hay de aquel que No. vaya contra el ungido de Dios.
Al final, hermanos, si hay buena intención en nosotros, el Espíritu Santo entre los suyos brega las cosas. Pero nuestra primera visión no puede ser, no, es que esto no me gusta por esto y por esto. Quizás no te has detenido a pensar que lo que tú crees que está bien, no estás viendo las razones por las cuales puede estar el pastor o pastora protegiendo a alguien que tú no sabes o trabajando asuntos con otros. Óigame, somos muchas cabezas, somos mucha gente, muchas formas de ver las cosas. Oye, pero está siendo llamado a mantener el liderato y la autoridad en la iglesia. No se puede tomar con ligereza. La pastora no me contrató para que dijera esto. No. Eso lo estoy diciendo yo, pero es porque nace de lo que estamos leyendo. Nace de la palabra, no es un invento mío. Sí. Cuanto a esto que dice aquí, las cosas que deben suceder pronto, ese pronto muchas veces lo han mal interpretado, como que la venida del Señor es ya. Pero no eso es lo malo de trabajar con maestros, ¿entiendes? Vamos a llegar ahí, pero tienes toda la razón. Vamos a llegar a ese pronto. Sí, claro. No sigan por ahí. Porque vamos a recoger eso, ya vean, vamos a recoger eso de una manera, sí, de una manera, vamos a llegar ahí y vamos a recogerlo bien recogido. Bien, dicho eso, vamos a ir a la exégesis por secciones. Recuerden que al principio les dije, ¿qué es exégesis? Exégesis es el estudio del por quién, por cuánto, dónde, a quién, por qué cultura, etc. Los elementos necesarios para entender el contexto, ¿verdad?, de lo que se dijo. ¿Bien? No debe ser complicado cuando usted lo hace de una manera responsable. Primeros 3 versículos que leímos es la revelación de Jesucristo. Esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo para que Él mostrara a sus siervos qué era lo que pronto iba a suceder. ¿Recuerdan la definición que dimos? Apocalipsis lo que significa es revelación, quitar el velo. No es ocultar, sino descubrir. Y es importante ese énfasis porque aquellos que quieren ver en Apocalipsis lo que quieren ver, necesitarían mensajes más en clave de las que están. Y no es la intención no es cubrir con una codificación especial. No, es revelar. Pero recuerden que este Juan está revelando algo y lo quiere hacer claro, pero dentro de lo que claro necesita hacer para que llegue el mensaje. Está en Patmos, con un soldado que todo lo que entra y todo lo que sale lo trabaja. ¿Recuerdan eso? Por tanto, puede parecer, pero ¿y por qué usas estas imágenes? ¿Pero por qué hablas de esto de esta manera? Porque está tratando de hablar con claridad, descubrir, pero ese mensaje descubierto tiene que llegar a las iglesias. No puede ser torpedeado por Roma. Así que, claro. Y es importante que entendamos eso, que el libro de Revelaciones es un libro, no es para tapar, para poderes ocultos, para esoterismo, ni para adivinación. No, es para que lo que es en realidad, lo que es, se pueda saber, que salga a la luz. Y ese debe ser el enfoque entonces del estudio del libro y especialmente del capítulo 1. Y se vio la cadena, la que estuvimos hablando, Dios, Cristo, ángel, Juan, iglesia. ¿Qué significa eso? La autoridad divina. Que la autoridad divina es conferida, nadie se la atribuye.
Voy. Tú no puedes hablar sobre una autoridad que no se te fue dada. Si no se te fue dada y tú dices que la tienes, no la tienes. Y el problema es que cuando tú tratas de decir las cosas por tu cuenta para que se cumplan tus propósitos, la casa se te va a venir encima, tarde o temprano, tú caes. Bueno, imagínate. Así que cuando Juan, el vidente, oye, es que Juan no está en la comodidad. Para Juan decir que está siendo autorizado por el Señor, él no está en Cancún, allí en la ribera no. ¿Dónde está? ¿Vieron? ¿Se acuerdan la cuevita que vieron? Tiene muchas comodidades que él no tenía. No tenía, pero ¿entiende lo que quiero decir? O sea, él está hablando, diciendo que es autorizado por Dios en la situación más incómoda. Normalmente cuando tú estás así, de una situación que el ser humano diría miserable, no se te ocurre decir, el Dios ha venido a verme a mí, tengo un mensaje y tú estás preso. Eso me acuerda un poco las imágenes de Pablo. Que Pablo hablaba, mire, los escritos que más esperanza, más pastorales que él da en sus cartas, son desde la prisión. ¿Ve? Porque ahí es importante entender que el mensaje cuando es de Dios no tiene que ver con cómo te sientes o cómo tú estés. Ni de tu comodidad o tu incomodidad, ni de tu dolor o tu falta de dolor, o tu persecución o falta de persecución. No es. Es que cuando el mensaje es del Señor, y esa autoridad tú no la puedes adquirir. Tú no le das órdenes a Dios. Nadie le da órdenes a Dios. Tú puedes asumir eso, o tú puedes creerte más listo que Dios, pero nadie le da instrucciones a Dios. Algo parecería, ¿verdad? Pero así, la gente parecería que hay que acordarle eso a ciertas personas. Bien, ahí está el pronto, el primer pronto. Pronto no indica cronología moderna, sino certeza y urgencia teológica. O sea, Dios quiere actuar en los oyentes para que entiendan que los signos de los tiempos están en sus manos. Ese pronto es una manera de decir, no estoy desatendido de lo que está pasando. Yo estoy consciente de cuánto están sufriendo ustedes por lo que ocurre. Yo le estoy hablando de que me tienen preso porque decidieron no matarme. Es pronto porque es ya. Dios está hablando. Y lo que viene a continuación es un mensaje del ya, de la hora, que Dios le está hablando ahora. Recuerden, capítulo 2 es mensaje de las iglesias de ahora, de este momento. Por tanto, el pronto no tiene que ver, no se puede poner este pronto como un asunto de, pues espérate, la semana que viene el Señor. No, Él está consciente que ni los ángeles del cielo lo saben, pero en el momento de más dolor, de más presión, de más opresión, es importante que la iglesia sepa que Dios está ahí y que no se tarda en que sus propósitos se cumplan. Y no es cronológico, es decir, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de certeza. No, pero imagínate, cuando diga, volviese. Cuando llegue su tiempo. Por lo mismo que hemos dicho, nadie puede ser más sabio que Dios. No somos capaces de ser omniscientes y omnipresentes. No podemos entender cosas que están fuera de nuestro alcance. Y no podemos usar su palabra para meter a Dios en una caja. No, tú tienes que cumplir con esto porque aquí dice y aquí yo interpreto esto que hace el otro. Pues Dios, tú tienes que hacer esto. Eso se llama el síndrome Jonás. Pero yo usted sabe lo que quiero decir. Bien.
El libro no pretende satisfacer curiosidad sobre el futuro, sino fortalecer la fidelidad en el presente. En el presente de la gente de la iglesia de aquel tiempo y en el presente de nosotros hoy, que al leerlo hoy para nosotros, ahora necesitamos saber que independientemente de los signos de los tiempos y lo que esté pasando y los peligros que se están dando en este mundo de hoy, a la iglesia y a nuestra fe, el Señor igualmente como estuvo en aquel momento duro, está aquí también. Y nos dice pronto. Que son 1800 años, 1900. Pronto, que el Señor no se ha apartado, que el Señor está presente y que sigue habiendo un mensaje para nosotros, que nos debe dar tranquilidad, que nos debe exhortar, y que nos debe invitar a la fidelidad. ¿Bien? El verso 3, que es una bienaventuranza, ¿verdad? Benditos los que leen este libro. Esa bienaventuranza muestra que Apocalipsis fue escrito para leerse públicamente. Esto era, oiga, lo que pasó por ahí, cuando llegó, ustedes se imaginan ese espectáculo de llegó la carta de Juan. Entonces ellos hablando, comunicándose entre ellos, porque era medio escondida la cosa. En el culto vamos a leer la carta. No, imagínese usted, ¿quién iba a hacer rollo y leerlo? Y sabiéndose que estaba escrito en un lenguaje coloquial, por tanto no iba a haber mucho problema leerlo. Bueno, yo me imagino la pelea para tratar de leerlo. Aunque la tradición lo que dice es que quien leía la carta era el ángel de la iglesia. Así que quizá hay algo que puede, pero a él le tocaba esa. Había un orden, sí. Tenemos que guardar, tenemos que obedecer, tenemos que hacer con nuestra vida lo que dice la palabra. Claro. Así que, si fue escrito para leerse públicamente por la realidad que estaba viviendo la iglesia y la situación por la cual estaba pasando, el mensaje que significa hoy para nosotros esto que estamos leyendo tiene que ser igualmente público. Tiene que ser proclamado. Tiene que ser diligenciado, tiene que ser entendido, sí, pero tiene que ser llevado a cabo. Porque lo que va a edificar las iglesias de Asia Menor es el mensaje específico que le va a decir a cada una, pero no es mira, dile a Juan que Dios dijo, mira, dile a Pedro que, no. Vamos a leer la carta aquí, aquí está todo pájaro. Y vamos a hablar, de decir, ¿qué mandó a decir el Señor? ¿Qué mandó a decir el Señor? Y yo me imagino ese silencio en esa cueva. Mire, pues si voy a ser bendito, nada más que por escuchar ya la palabra tiene una promesa del solo hecho de oírla, ya tiene una promesa de vida. Óigame. Miren, hermenéutica de esa sección. La Biblia no fue dada para alimentar especulaciones, sino para formar carácter, esperanza y fidelidad. O sea, lo que Dios quería hacer a través de Juan es lo mismo que quiere hacer hoy a través de esta palabra. Y es que nosotros no utilicemos su palabra para hacer adivinanza, para hacer esquema, para inventar secuencia, ni nada de eso. No es para especular, la palabra de Dios no es para especular. Es, primero, para que tú te formes.
Formarse, la única forma que tú te formas es siendo discípulo. ¿Ves? El discípulo se forma. El oyente oye y le interesa y decide si lo decide o no. El discípulo escucha y aprende para cambiar su camino, para adaptarse, para que él sepa que de aquí en adelante eso que estoy aprendiendo es lo que va a modelar mi comportamiento, mi pensamiento. No es para otra cosa, no es para meter miedo, es para nosotros, aún en medio de la dificultad, formarnos a nosotros y ser fieles. Y yo quiero añadir en esa hermenéutica que para que tú veas que no todo lo que de la primera lectura de lo que te envío sale. Que cuando ahí habla, ¿verdad? Dice que bienaventurado o dichoso o bendito, el que lee, eso nos incluye a nosotros. Eso también nos incluye a nosotros. Y es importante porque es lo mismo que Jesús le dice a Tomás cuando se encuentran, que entonces Jesús se les aparece a los discípulos con Tomás, ¿verdad? Que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 29, le dice, entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Entonces nosotros, ¿verdad? Y después le dice, benditos o bienaventurados son los que creen sin ver. Pero en esta ocasión nosotros tenemos la oportunidad de leer, de escuchar y entender y compartir esa palabra. Por eso es que es tan importante el asunto de escuchar. Y ahora voy a zumbar mi hermenéutica, la mía. Por eso es que es bien importante que en el culto usted escuche. No esté hablando con el que está al lado suyo. No, el que está al lado suyo no necesita que usted le comente la predicación, ni el cántico, ni la oración, ni la lectura. Lo que necesita es escuchar, porque el apóstol Pablo dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y oír qué? Ah, bueno, pues está bien, ya, más nada. Causa finita, ¿sabes? Sí. Vamos allá, pero vamos, no te más adelante, no te más adelante. Pero sí. Miren, el Apocalipsis, como hemos dicho, no es para descifrar códigos. Sino para escuchar lo que acabamos de decir ahora, la voz de Dios en medio de la crisis. Porque cuando hay un mensaje de esta contundencia para un pueblo en circunstancias inverosímiles, o sea, bien difíciles de bregar, de vida o muerte, y aún en ella Dios tiene y se place en dar mensajes de esta contundencia, hoy, ¿qué nos dice? Porque no hay crisis que pueda estar pasando ahora en la cual no pasen una de estas cosas. Primero, que Dios va a tener palabra. Que Dios va a tener que decir algo. Y Dios está diciendo algo. Y luego, que ese mensaje es de autoridad. Y proviene de Él. Y que no es para confundir a nadie, sino que es para aclarar los caminos. De manera que de ahí pueda realmente nacer en nosotros la exhortación de Dios que nos haga entonces concentrarnos en lo que nos da esperanza. Porque no podemos tener esperanza si tenemos confusión. Porque la confusión viene del evento que nos tiene con problemas. O sea, la confusión viene de la desesperanza de no saber qué va a pasar y de toda la tribulación que nos causa el asunto. Viene sola, pero entonces lo que contrarresta eso, que es la esperanza en la fe que el Señor tiene las cosas en su mano, no puede venir con confusión. Tiene que ser claramente entendida.
No puede estar ahí como que, no, pues, y aquel dice aquel, y eso. No, es que esto no. Ni el libro fue escrito para eso, ni para hacerle caldo gordo, ni a Juan. Que en todo momento en el capítulo 1 está tratando de que ustedes entiendan, yo estoy con temor y temblor diciéndole esto porque esto me lo dieron así asado y yo se los estoy pasando al costo. Se lo estoy pasando, mire, incluso hasta la simbología que va a empezar a utilizar para dar aquellos mensajes que son complicados para que Roma lo entienda, aún en ellos él está diciendo, fíjate, y lo vamos a ver según vayamos los capítulos, cómo esa visión, él dice, tac, ¿ve? Entonces la visión, y ahí viene la simbología, era necesaria, pero aún ahí hay claridad. Esto no me lo estoy inventando, esto no es para yo coger galones aquí, esto no es para yo ser el cheche de la película, no, aquí el cheche es Cristo. El Cristo resucitado es el cheche aquí. Y el mensaje que Él da, este es el mensaje que estamos dando aquí. Cualquier otra cosa no es. Bien, y vamos a tener esta otra sección y hasta aquí lo vamos a dejar, como les dije responsablemente, lo vamos a dejar para que podamos irnos a nuestra casita. Exacto. Del 4 al 8, saludo trinitario y proclamación de la sabiduría de Dios. Y hay un verso ahí que dice, reciban ustedes gracia y paz de parte del que es, era y ha de venir. Es importante ese aspecto porque ahí es donde uno se da cuenta, primero, que esa fórmula judía, hablándole a la gente, él está dejando saber, ok, aquí no hay otro, ni una confusión, aquel, el yo soy. En este caso, la acepción que se utiliza del judaísmo es el olam, que lo que significa es el Dios eterno o el Dios de eternidad. Bien, así que él lo está utilizando con toda la intención de entender. Para los que son de extracción judía, no estamos hablando de que Cristo vino a pervertir lo que había. Es que el mensaje es de ese Dios eterno que a través de Jesucristo ha dado este mensaje y este mensaje es para vida eterna. Ese mismo. Hay una porción ahí en ese capítulo, creo que es el verso 6, que dice, los 7 espíritus. ¿Qué son los 7 espíritus? Pues mire, para empezar, son símbolos de la plenitud de Dios. No son 7 seres distintos. Y aquí me detengo. Ya para siglo III o siglo IV antes de Cristo, y de ahí en adelante, ya la tradición judía y la escritura judía tenía sobre algunos números unos asuntos de símbolos que significaban. Y la gente entendía esos símbolos. Y el número 7, desde los tiempos de Cristo, pero desde antes de él, el número 7 tenía en sí un simbolismo de ser completo y un símbolo de Dios. Por eso el candelabro sagrado tenía 7. Era uno de los elementos que estaba en el tabernáculo. Bien. Y significaba que el 7 era el número de que estaba todo completo. Estaba todo entero. Y déjenme decirle algunas cosas curiosas sobre el 7. Los músicos saben que en realidad hay 7 notas. Y todo lo demás
son derivadas de esas 7 notas. Y la escala musical está dividida de do, re, mi, fa, sol, la, si. El do es volver a empezar la secuencia. Todo lo que hay en medio son medios tonos posibles de ellos. Y si tú lo vas y tú vas a bregar con la ciencia, la física, no, pues eso es las frecuencias, las armónicas y toda esa cuestión. Sí, eso explica lo maravilloso que Dios hizo. Pero la realidad es que los sonidos, como escuchamos, está separado en estaciones de 7. Los 7 colores posibles que el ojo humano pueden ver son 7. Pero lo interesante es que cómo la naturaleza habla de ese número 7. Bien, ¿por qué digo esto? Y quiero que me entiendan bien. Tenemos que tener cuidado de tampoco utilizar, más allá de describir a Dios, porque el 7 es un número de completeness, no es para poner magia en el 7. No es para hacerlo esotérico. ¿Ve? No es para poner su número 7 en la cadena. ¿Verdad? ¿Me entienden lo que quiero decir? Ok. Y escuchen bien, ya para el judío de este tiempo existía lo que se llama la Cabala. Okay. La Cabala era, en principio nace por la manera en la cual se empezaban a dividir los escritos que se hacían, los escritos que se daban en la cúltica de ellos, se hacían en unas cuentas de números, entre el 3 y el 7, frases 3 y 7, 3 y 7. Y se hacía así porque era una manera en la cual sonaba, ¿verdad? Intentaban una rima de la Torá, ¿verdad? En esos textos que eran importantes leer. Y entonces, en un momento dado, la gente empezó a pensar que detrás de ese asunto había algo más oculto y más allá. Había algo como que, oye, esos números para aquí, y esto, y oye, y 7, y 2, 3, y ¿ves? Entonces, el número negativo, el número malo, el 6, era el que rompía la perfección. Entonces, la cabala era algo que estaba en el pensamiento del que está leyendo y sabe. Por tanto, cuando Juan utiliza las imágenes de esos 7 espíritus, está tratando de decirte, si 7 es la perfección, el que te habla, el Elolam que te ha hablado de principio, es este mismo, perfecto. No es otro Dios, ni otro de los dioses que se inventaron los romanos, es Dios. Pero no por la magia del 7. O por lo que un número pueda traer a esto. El número aquí no trae nada. Al final es un reconocimiento de lo que hay de Dios en su creación y lo que hay de Dios en nosotros. El mensaje que nos llega a nosotros. La numerología es tentadora. La numerología es tentadora. Y hay gente que se ha metido en esto y entonces han cogido el texto original de la Torá y los han dividido en unos numerales para encontrar ahí unas profecías ocultas aquí, poniendo letras aquí, para decir otra cosa o para decir que esto lo que significa es esto otro. Aquí Juan no está jugando ese juego. Aquí Juan no está jugando eso. Porque no tiene razón para hacerlo. No tiene razón para hacerlo así. Una pregunta que te quiero hacer. Esto de las personas que se han dedicado a contar números, semanas, años, ¿no tendrá mucho que ver con la visión que tuvo Daniel, que hablaba de semanas y cuenta tantas semanas? De hecho, la explicación de los que creen en la dispensación viene de ahí. Sí. Y entonces son cristianos. Y entonces muchos de nuestros hermanos, por ejemplo, los pentecostales, creen mucho en
en la dispensación, que eso viene también de Daniel. Y tú sabes que el libro de Apocalipsis... deriva de Daniel Sí, o sí. se interpreta de Bueno, lo que pasa es que el libro de Daniel fue primero. Y entonces el libro de Daniel, Ezequiel, otros libros como Zacarías, hablan también de cosas proféticas. Pero el libro de Daniel es como que bien específico y surge cuando Daniel tiene como una incógnita, Señor, ¿qué va a pasar? Porque Babilonia estaba reinando, Jerusalén, si se iba a construir nuevamente, ¿qué va a pasar? Él tenía esas dudas. Y entonces muchas de las visiones que pasaron ahí, que él vio, luego se cumplen. Para algunos teólogos dicen que la visión que tuvo él de la estatua aquella que vio, que define unos reinos como el persa, el medo-persa, que si los griegos, que si los romanos, que son la base abajo, y describe mucho. Y entonces yo me pregunto, bueno, Señor, tanta simbología. Entonces, ¿tú sabías que la gente iba a tirar para allá? Como dice la pastora, el cabrón siempre tira para el monte, ¿verdad? O sea, ¿por qué? O sea, yo lo que digo es, quizá en aquel momento tenía un sentido, en aquel momento, pero entonces hay una parte que dice, hay un rollo que no vas a abrir, y en Apocalipsis sale, abre el rollo. O sea, la gente, espérate, entonces hay una relación ahí. Entonces yo pienso que muchas de esas cosas, bendito, no es culpa, de ahí fue que salió lo de John Darwin, que fue el que creó... el esquema de dispensacionalismo. Ajá, entonces muchos teólogos de aquella época se molestaron con él, y quizás, o sea, porque él no era un hombre malo, pero muchos teólogos, y hoy en día hay muchos, yo he escuchado otros teólogos pentecostales diciendo que el Señor lo iluminó como iluminó a Lutero, porque si no fuera por Lutero no estaríamos aquí nosotros estudiando la Biblia así como estamos ahora, ¿entiendes? O sea, yo pienso que, a veces, entonces también yo pienso, bueno, Señor, ¿por qué entonces eso está ahí? Porque tú sabes que vamos a tirar para allá, y como tú hablas de la Kabbalah, eso hay gente, yo he escuchado maestros de eso que tú oyes hablando y son hebreos, y entonces te explican la Biblia de una manera que algunas cosas tienen sentido, ¿sabes? Porque yo he escuchado, mira, eso, tú sabes, hay que tener cuidado, pero porque ellos buscan como código, y ellos buscan código como si fuera la aplicación que tú trajiste una vez de unas codificaciones. O sea, que yo pienso que eso puede ser que viene de ahí, y me pregunto, Señor, si tú sabías que eso iba a pasar. Sí. Claro, está también la otra parte que dice, mira, se usó para que eso pudiera salir de allí, porque los romanos, ¿qué es eso? Esa porquería que sí cuerno, que sí. Pero para Daniel, eso tuvo una repercusión y una Entiendo lo que quieres decir, y tiene un sentido de que por qué Dios en un momento dado da unas cosas para luego decirte no te pierdas en eso porque el mensaje importante es este otro, o parecer que eso es lo que está diciendo. Y cuando tú usas la imagen de sella aquí y luego entonces en Apocalipsis ahora se abren, ahí vas a entender bien ese por qué. Cuidado, a través de la historia del pueblo, antes del cristianismo y luego con cristianismo, siempre han habido momentos donde la gente ha querido ver unas cosas, Dios ha dado palabra para que la gente entienda su situación del momento, y en ese momento esas cosas tienen sentido. El problema es cuando ese sentido caduca porque no es la realidad del pueblo que lo lee. Ahora ven allá, oye, pero 1 más 2 son 3, con 4 con 5, y esto pues, y ahí es donde está el problema, y que inocentemente o sin maldad han habido hermanos a través de la historia que han utilizado esa numerología, ese asunto, para decir, pues aquí están unas señales de cuándo va a pasar esto y cuándo va a pasar lo otro, y ahí viene precisamente lo que hemos mencionado, el mileniarismo y todas sus acepciones, y John Darby, que de hecho vamos a hablar sobre eso en el momento indicado en el libro de Apocalipsis, donde hayan unos asuntos, vamos a trabajar un poco sobre ese asunto. Sí. aceite en la lámpara y lo está
Porque esto de ahora, esta confusión, igual que como ellos veían a Jesús que sirvió, Ujú. eso es de ahora. A la larga, yo pienso que eso no va a interferir con tu salvación. No, el tú saber o tú interpretarlo, no. Ponga a decir, no, los que no crean en esto van a estar condenados. Y ahí es que está el problema. Pero que yo creo que Sí, esta confusión ha existido desde que la iglesia se formó. sí. Tú también. Porque están buscando en un pacto que no es el que les corresponde en Jesucristo. Pero eso pero chachi. Sí, sí. Sí. Otro supuesto apocalipsis de Pedro, que por poco entraba en los libros canónicos. Sí. Pero ese describe más la cuestión Sí, era bastante tardío cuando trataron de hacer. Sí. No, claro. Por eso te dije que desde el siglo III antes de Cristo y pasando por todo el tiempo, ese tipo de literatura apocalíptica, de mucha numerología y mucho simbolismo, era antes y después, estaba ya presente. Nos tenemos que ir ya, pues esto se pone interesante. Mire, la cristología elevada, cuando decimos cristología, ¿qué estamos diciendo? La manera en que se percibe a Cristo. Una cristología es cómo vemos a Cristo. Cuando decimos que es una cristología alta, de lo que estamos hablando es que estás poniendo a Cristo, tu visión, la visión que nos está tratando de proyectar de Cristo, es una visión óptima, alta, elevada. Sí, es el Hijo de Dios y es Dios mismo en substancia. Ese es la cristología más alta. Porque habían en el tiempo de Juan, y durante el tiempo de Juan y después de Juan, gente que veía una cristología más bajita, hasta poner a Cristo que simplemente era un hombre más, un profeta y ya. Y ya. O sea, a ese nivel de estadio, podemos decir. Por eso, pero confundían una cosa con la otra. Ahora, Juan nos habla de un Jesús que es testigo fiel. En otras palabras, oye, él mismo fue protagonista de esto, él es testigo fiel de lo que estamos hablando aquí, él mismo, el mismo Cristo. Él mismo es el primogénito de los muertos. Y esa frase lo que significa es que es el primogénito de Dios. Pero es ese que resucita. Exacto, que se mantiene vivo. Y tiene que ver precisamente porque Jesús es quien dice ser. Por eso es que es el primogénito de los muertos, porque resucita pero no vuelve a morir. Estamos claros. Y finalmente es el soberano de los reyes de la tierra. Y eso lo establece con claridad. Ese es el nivel en que lo tenemos. Finalizamos con esto. Roma parece gobernar, pero Cristo reina realmente. Eso es lo que está diciendo Juan, afirmando. Para que no le dice Roma, porque a la que diga Roma, le tumban el kiosco. Eso no pasa, ¿verdad? Se acaba el libro. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa es la victoria sacrificial, es decir, el sacrificio de Cristo, que mediante el cual hoy nosotros tenemos ese Cristo de autoridad que venció la muerte y es el mismo que Él me está dando este mensaje para dárselo a ustedes. Mensaje. Mire, y esto es lo último que vamos a ver hoy. Y lo voy a leer como dice ahí. En tiempos donde los poderes políticos, económicos e ideológicos
reclaman lealtad absoluta. La iglesia confiesa, Cristo es el verdadero soberano de la historia. Nuestra identidad no viene del imperio ni del sistema, sino del amor redentor de Cristo. Nosotros no somos súbditos de aquel que no tiene a Cristo como primero. Usted como ciudadano tiene que obedecer la ley. La palabra dice que lo hagamos. Nosotros tenemos que comportarnos a la altura, sí, pero nuestra esperanza no está en ningún hombre ni ninguna mujer, ni en ningún sistema, ni en ningún proceso político, ni proceso sociocultural, ni nada por el estilo, ni en ninguna ideología. Porque el problema de las ideologías es que para que puedan vivir, tú tienes que ciegamente pensar en eso, hacer eso y ser eso. Pues cuando somos eso, para alguien que no es Cristo, somos idólatras. Con esto los dejamos. Juan está claro. Y Juan quiere que las iglesias estén claras. Y Juan quiere que nosotros estemos claros hoy. Porque Cristo quiere que nosotros estemos claros hoy. Vamos a dejarlo aquí. Seguimos el próximo martes, ¿verdad? El próximo martes seguimos. Y lo que les he dicho, lean. No esperen que yo los ponga aquí a leer el libro. Léanlo. Quería preguntar, ¿qué referencias tú recomiendas? Hay un libro que se llama Cómo leer el Apocalipsis de un tal Justo González. Ese yo tengo también. Excelente libro. Sí, excelente libro. Hay un libro que la pastora me facilitó. Yo no lo había visto antes, el del español. Tráelo. Excelente libro. Muy bueno. Muy buen libro. Está también el libro de Barclay, que yo lo utilizo mucho, que es del libro, sí, el tomo 13 y 14, porque él tiene tomos de todo el Nuevo Testamento. Y cada libro del Nuevo Testamento, él tiene un tomo de explicación, ¿verdad? De explicación teológica sobre ello. Y tiene el Apocalipsis en 2 tomos. Y es una excelente fuente también. Eso es bueno, pastora, anotarlo por ahí para, en un momento dado, cuando estemos llegando en cierto momento, dar alguna referencia, una bibliografía, sí, y expresarla. Claro que sí. Amén. Dios le bendiga.